Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hoy damos inicio a nuestras novenas. Novenas que, de acuerdo a nuestra tradición, se llevan a cabo el 16 de diciembre hasta el 24, hasta Navidad. Estamos de todas maneras en esta serie de comunión que hemos venido aquí abordando. Pero hoy vamos a mirar algo muy concreto cuando hablamos de hacer de las novenas. Cuando hablamos de cómo fue que se originaron las novenas. La razón de ser de las novenas. La novena viene obviamente del 9, novem, que significa, claro, 9. Es el periodo de tiempo entre la ascensión del Señor y el Pentecostés. Ahora vamos a ver dónde nacen las novenas. Y se conoce como el periodo de oración que se extiende durante 9 días consecutivos. La palabra de Dios me dice que los discípulos de Jesús, María, también la madre, esperaron 9 días en el cenáculo, lo que conocemos como el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios también menciona que los hermanos de Jesús estaban allí. ¿Se acuerdan de esos hermanos que me dice Juan 7, el versículo 5, que los hermanos no creían en él, no creían en Jesús? Bueno, no es la primera vez que eso ocurre, pero pareciera que comenzaron a creer después de la resurrección. Ahora, pues me dice también el registro bíblico en el libro de los Hechos que eran 120 los que estaban allí. Posiblemente los 70, pues esos 70 discípulos o los otros 70 discípulos que me registra Lucas 10 concretamente, también estaban allí. Lucas 10 me menciona, por cierto, aquí un detalle importante que el Señor había escogido, había designado a 70. Dice otros 70 para que fueran de dos en dos a una ciudad a compartir, a hablarles del Señor, a darles la buena nueva del Señor. Ellos regresan muy felices después de todo ello, pero el Señor les dice a ellos, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, dice así el versículo 20, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Bueno, bueno, el Señor tuvo otros 70, me dice, posiblemente estaban allí ellos también. Pero volvamos entonces al origen de la novena. En Hechos capítulo 1, me dicen los versículos 12 al 14, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba o se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. Y ahí menciona el resto de los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? El Señor ha ascendido al Padre. Él ha sido llevado al cielo. De allí ellos, ¿qué hacen? Lo que Jesús les dijo que hicieran, que se quedan ahí en Jerusalén. Y ellos allí subirían a un lugar, a un aposento alto. Lo conocemos como el cenáculo. Cuando vamos a Israel, por cierto, allá lo visitamos. Ahora, dentro de muy poco tiempo, en unos 10 días estaremos saliendo con un grupo ya maravilloso para Israel nuevamente. Ya tenemos los cupos absolutamente llenos para pasar Año Nuevo en la inolvidable Israel. Ellos estarían entonces en ese lugar. Pero volvamos un poco atrás, en ese mismo Hechos 1. Estarían allí, pero aquí en Hechos 1, a partir del versículo primero, me dice aquí, y escribe el autor de este libro, o de esta carta, que pues podría ser una carta muy extensa, le escribe aquí Lucas a Teófilo. Le dice, en el primer tratado, o sea, en la primera carta, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes le dice él, Lucas, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. 40 días me menciona allí. 40 días después de la muerte y concretamente de la resurrección. Después de haber aparecido 40 días después. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a la cual les dijo, oísteis de mí. Detengámonos allí, entonces. 40 días después de la resurrección, el Señor ascendería. Y ahí es donde viene, pues, viene esta explicación que nos da también Lucas en los versículos 12 al 14, que ellos estuvieron después de la ascensión del Señor en un aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo? Perseverando unánimes en oración y ruego. Allí comienza, digamos, la novena, y esa podríamos decir que fue la primer novena en toda la historia. Pasemos a Hechos 2. En el versículo primero, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Detengámonos aquí nuevamente. Recordemos aquí algo. El Señor resucitó, se les apareció a todos ellos con pruebas indubitables. O sea, era totalmente claro que era el Señor y con pruebas incontrovertibles durante 40 días. Al cabo de esos 40 días, después de la resurrección del Señor, Él, nuestro Dios, nuestro Señor, asciende, se va al cielo. Luego vendría el Pentecostés. Pentecostés. Pentecostés, bueno, significa allí está 5, significa 50. El 50º día. Quiere decir 50 días. Pentecostés. Como por ejemplo, Pentágono, cosas así. Pero serían 50 días después de la ascensión del Señor. Entonces, nosotros cuando vemos allí que a los 40 días el Señor ascendió y luego viene el Pentecostés a los 50 días, pues básicamente ahí transcurrirían lo que son los días que están de por medio, transcurrirían 9 días. Y ahí es donde nace la novena. Volvamos entonces a mirar esto detenidamente. ¿Qué hicieron entonces los discípulos? María. ¿Qué hicieron los hermanos de Jesús que también estaban allí? ¿Qué hicieron todos aquellos que en total eran 120? Solamente ahí también estaban los otros 70 discípulos que Jesús tuvo. Discípulos estos que después aparecen un poquito más adelante aquí en este mismo Hechos, también en este mismo libro de los Hechos. No solamente eran los 12, bueno, eran 11, volverían a ser 12 y luego otros discípulos adicionalmente. ¿Qué fue lo que ellos hicieron durante ese tiempo? Recordemos que ellos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Eso me lo expresa Hechos 1:14. ¿Qué hicieron durante esos 9 días? Estaban allí, unánimes. Estaban en comunión, que por cierto hemos venido hablando de ese tema. Hemos venido aquí como anticipándonos a este tema de una manera preliminar para llegar a este punto de la novena. La novena es para eso. Estos 9 días para que perseveremos unánimes en oración y ruego, para que nos reunamos nosotros en las casas, para que nos reunamos nosotros también en aquellos lugares donde compartimos con otras personas. Solamente puede ser en alguna sede de la ICT, puede ser su propia casa, su propia sala. Pero ¿para qué es la novena? Para eso, para perseverar. Perseveramos durante estos 9 días unánimes y es un tiempo para orar, es un tiempo para rogarle al Señor. ¿Saben quiénes estaban allí? Las personas más allegadas a Jesús. Estaban los discípulos de Jesús. Es un momento para que estemos los discípulos del Señor, unánimes en oración y ruego. Y estaba la familia de Jesús, porque el centro de la novena es Jesús, para que ahí esté su familia también. Estaba María, estaban los hermanos de Jesús. La novena es un tiempo de familia, esa es la razón de ser. Pero también habían otras personas. En total habían 120. O sea,
Allí yo puedo cerrarle la puerta a que alguien participe en la novena. Por supuesto que no. Jesús nunca le cerró la puerta a alguien, a alguno. Él nunca hizo acepción de personas. Todos estamos bienvenidos entonces a esta novena, a este periodo tan maravilloso. Y recordemos que al finalizar todo esto, pues nos dice Hechos 2, ya los versículos 1 al 4, aunque ya leímos el primer versículo, que, que pues bueno, allí todos ellos fueron llenos de Dios. Todos ellos al cabo de los 9 días, cuando llegue el Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos entonces a nuestras novenas. Si usted por alguna razón no tiene algún lugar donde poder celebrar este tiempo, la novena, que es en torno a Jesús, que es oración, que es hablar con Dios, que es comunicarnos con Dios, que es rogar, que es rogarle a Él, porque recordemos, perseveraban en oración, en ruego. Pues entonces quiero pedirle que allí averigüe dónde se pueden reunir, se puede comunicar con nosotros aquí también en la ICT, en cualquiera de nuestras sedes, bien sea Colombia, Ecuador, Perú o en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Vamos a acercarnos a Dios en este primer día de novena en oración. Ahora nos acercamos a ti, Dios, en este día tan especial y estamos aquí unidos incluso a través de estos medios. Señor, unidos desde diferentes partes del mundo, nos unimos aquí en oración y ruego, porque de esto se trata la novena. El centro de la novena eres tú, Señor, y tú has llamado a la familia para que todos estemos aquí. Para que estén aquí las madres, como lo estuvo María, para que estén los hermanos, como estuvieron ahí los hermanos de Jesús, para que estuvieran allí los discípulos de Jesús, los más allegados a Él, para que también estén otros. Allí todos estamos bienvenidos a sentarnos contigo, a subir como aquellos en su momento lo hicieron al aposento alto, a subir, Dios, a tu presencia, para estar aquí. Y durante este tiempo vamos a perseverar en oración y ruego, pero que no sea únicamente durante estos 9 días, que sea una constante en nuestra vida. Ahora derrama tu bendición sobre cada uno de estos que están unidos, perseverando en oración y ruego. Amén. Muchas gracias por acompañarlos en este primer día de novena y muchas gracias a todos aquellos medios que también se unen a nuestras novenas para transmitirlas. De esta manera, pues, difundir mucho más todos estos, bueno, este programa y todas las novenas. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo y comparta esta novena con todos en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia, para nuestra segunda novena. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.